Vamos a hablar de política nacional y estamos en comunicación con un diputado de la Unión Cívica Radical que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Él es abogado y se llama Pablo Giuliano. ¿Qué tal, Pablo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien. Estás de cumpleaños y queremos agradecerte por eso. Me dijo la persona que trabaja en el área de comunicación que hoy es tu cumpleaños, Pablo. Así es, 36 años. Así que 36 años te regaló la vida. Pensé que tenías más años. No todos muchos piensan lo más, mismo, pero para sobrevivir al radicalismo tenés que pasar un tratamiento que es de envejecimiento celular. Nosotros somos un programa serio, así que no vamos a cantarte feliz cumpleaños al aire, pero sí te deseamos un feliz día hoy y que trates de pasarla bien en compañía de los seres que más te quieren. Y en relación a eso, y volviendo a lo que vos me decías un poco a manera de broma con la supervivencia que tiene que tener uno dentro del radicalismo, ¿vos considerás que van a volver a pasar 36 años para que la Unión Cívica Radical se definan si es progresista o conservadora? No, de hecho estamos trabajando duro para que ese tiempo sea más acotado, más corto, más dinámico, porque creo que estamos en tiempos en donde en realidad lo que garpa, lo que rinde, y en general las relaciones humanas, no tiene que ver solamente en la política, es ser claro, es ser contundente, es ser previsible en un punto. Y ustedes miran, bueno, pero ganó Milei. Sí, pero Milei yo creo que gana justamente por nivel de contundencia y de claridad que pudo construir a la hora de su oferta política. Así que trabajamos a diario para que el radicalismo pueda definir esa noción de qué pensás sobre el mercado, qué pensás sobre el rol del Estado y qué pensás sobre una mirada estratégica de país. Ustedes quieren llevarlo conjuntamente con Facundo Manes y el grupo de diputados que están acompañando, son 5 o 6 diputados de la Unión Cívica Radical que están acompañando las políticas para frenar los avances de Javier Milei y su administración. Quiero entender que están en un costado de llevar a la Unión Cívica Radical hacia ideas mucho más progresistas. Sí, es una de las tantas definiciones. También tiene que ver con una necesidad de que el radicalismo, de poner una mirada del radicalismo más en este siglo, con una posición, te vuelvo a repetir, más clara, con una posición también sobre el mercado, porque si nosotros dejamos que las definiciones del mercado siempre vengan por el lado de derecha, es todo un tema. Pensar un mercado moderno, pensar un mercado distinto, pensar un rol diferente. Mira, por ejemplo, nosotros estamos trabajando un grupo sobre las leyes laborales, estamos trabajando sobre leyes tributarias, a tenor de lo que viene, para que en la conversación sobre la ley ómnibus, sí, no, viste que pareciera todo blanco-negro, sí. El radicalismo pueda agregar su propuesta arriba de la mesa, que ese fue el déficit más grande que tuvo como fuerza política. No tener en claro qué es lo que propone. Si vos no tenés nada para proponer, y bueno, es difícil que te estén mirando y prestando atención y valorando. Entonces Facundo hace una invitación sobrecargada de sentido común, de decir, bueno, ¿cuál es la mirada nuestra? Porque no es todo mal o todo bien. Hay un montón de cosas que están subyaciendo en el tiempo de esta discusión política. Nosotros decimos lo siguiente: aún en el éxito del modelo de país que quiere Milei, la Argentina va a fracasar. Es una Argentina con mayor desigualdad, más fragmentada, más violenta. Entonces nosotros sobre esos 3 temas decimos, bueno, pará. Esa Argentina no es la que nosotros queremos. Bueno, pero la que vos querés, para definirla de manera propositiva, la tenés que empezar a construir, a dialogar y a proponer. Pablo, y me imagino que estas ideas lo llevan a estar más cerca del pensamiento del presidente de la Unión Cívica Radical, del senador Martín Lustó, y lo que quería era que nos explicases un poco a la audiencia, tanto como a mí, porque el partido más institucionalista de la República Argentina siempre ha sido la Unión Cívica Radical. Todos hablamos de los procesos internos muy trabajosos que lleva la Unión Cívica Radical en sus conformaciones de nuevas propuestas de liderazgos políticos. Entonces lo que quería era que tratar de entender esto, que yo me lo pregunto también, que es, bueno, pero el radicalismo en sus bases, en su militancia, en lo que tiene que ver con la vida interna del partido, ¿hace fuerte a Martín Lustó
creo que los hace fuerte a ustedes, que tienen una mirada más progresista que los gobernadores, por ejemplo Cornejo o Valdés, que son gobernadores de la Unión Cívica Radical. Pero vos considerás que la fuerza partidaria de la Unión Cívica Radical, su construcción interna, a la larga puede terminar doblegando la mirada más conservadora de gobernadores, por ejemplo, radicales como Cornejo o Valdés. No, Marcelo, nosotros no vamos a tener más éxito que la realidad. Va a ser la realidad la que haga darse cuenta a los que están gobernando, que nosotros lo entendemos, ¿eh? Está muy bien cómo lo caracterizás. Hay por un lado un pedazo del radicalismo que tiene responsabilidad de gobierno. Nosotros, yo lo vengo diciendo por todos lados, entendemos la posición de los que tienen que estar gobernando. Debe ser muy difícil afrontar una agenda contra el narcotráfico, como por ejemplo en Santa Fe, o una agenda, o abordar, por ejemplo, ahora, no sé, que desde se haya habilitado la importación de 4 millones de litros de vino en la provincia de Mendoza. Debe ser difícil. Es decir, nosotros sabemos que es difícil. Entonces, esa noción la entiendo. Yo lo que no entiendo, o no comparto, mejor dicho, más que no entender, es el nivel de exagerada colaboración con el gobierno. Entiendo que la gente en muchos lugares nos plantea que el gobierno recién comienza, es un planteo de sentido común. Sí. Ahora, lo que yo no entiendo es que el rol que tiene que tener nuestro partido, mejor dicho, el que entiendo, es el de opositor. Y el de marcar, vos la oposición la podés ejercer con muchísima responsabilidad, proponiendo, analizando de manera crítica, como nosotros lo hicimos con Facundo. Con Facundo nosotros hablamos de la ley. Nosotros abordamos la ley. Esa ley no era ningún punto ni base de partida de nada, porque era una ley que de repente sacaba y ponían sin fórmula previsional. Era una ley que remitía a mecanismos de la década del 90. Hay mucho recurso de la década del 90 que reutiliza el gobierno de Milei, que ya fracasó. Y lo pone arriba de la mesa como algo nuevo, como esto es lo nuevo, lo que recién llega. Entonces, ahí yo creo que el radicalismo tiene que ser claro. Tiene que volver a tener ganas de ser claro en sus posiciones. Y por eso te digo, mirá, yo entiendo la situación de los que tienen que gobernar. Hay una ala de eso. Pero va a ser la realidad la que los haga dar cuenta. Por eso yo no creo que nosotros tengamos éxito. Lo que va a tener éxito para que esos amigos del partido recapaciten y revisen sus posiciones va a ser la propia realidad argentina. Hace un par de semanas hablaba con Ricardo Alfonsín y le decía que tal vez yo tengo una idea de una reunión entre Lustó y Kicillof, porque creo que la reformulación del sistema político que genera Milei, que antes era, por ejemplo, kirchnerista o no kirchnerista, ahora es estás con Milei o no estás con Milei, y eso va a terminar, me parece a mí, ojalá, creo, en una reunión de un polo nacional y popular, socialdemócrata, progresista, y ahí es donde me parece que peronistas y radicales ya se empiezan como a desdibujar en cuanto a hacia dónde vamos como futuro de país, porque si Martín Lustó está más cerca en las votaciones, por ejemplo, del rechazo al DNU 70 de Tagliaferri, que es la otra senadora que entró con él por Cava, que votó para que no se rechace ese DNU, y Martín Lustó vota conjuntamente con Mariano Recalde, por ejemplo, quiere decir que está como muy difuminada la idea de peronista radical. Ricardo Alfonsín me decía, yo pienso lo mismo, lo planteé en su momento, creo que estoy de acuerdo con lo que yo le planteaba, digo, sí, hoy estás con Milei o no estás con Milei, y quería un poco, cuando vos me decís, ir un poco más allá, cuando vos me decís, bueno, estos gobernadores que entiendo que tienen la lógica de gobernanza y que tienen que no romper los puentes con la administración del presidente Milei, la realidad los va a llevar entonces a que estén más afines a ideas progresistas y que el radicalismo vuelva a ser lo que en algún momento fue la UCR del papá de Ricardo, de Raúl Alfonsín. Mirá, yo tengo un anhelo que es un poco más profundo. Primero que y tuve el enorme placer de conocer al enorme Raúl Alfonsín. O sea, a días de haberse conmemorado años de su fallecimiento, es decir, Raúl es una marca que le pertenece a toda la Argentina. En boca del presidente es un personaje nefasto y obviamente siempre, por lo menos de mi parte, merece el repudio a ese tipo de expresiones de parte del presidente cuando se refiere
al padre de la democracia, Raúl Alfonsín. Dicho esto, yo trabajo para que el radicalismo mire. Mirá, nosotros decimos lo siguiente: en el 83, hacía menos años que se había producido el golpe de Perón. El golpe de Perón fue en el 55, es decir, lo derrocan en el 55, hacía menos años del 55 al 83, y Alfonsín en sus discursos del 83 no hacía mención al pasado, y no por eso podemos decir que Alfonsín era un negacionista. Entonces, cuando yo pienso en Raúl y en el recuerdo que tengo vivo de él, estoy convencido que él estaría obligándonos a mirar para adelante. Yo no creo que nada del pasado sirva de manera absoluta como respuesta a lo que está pasando. Yo estoy convencido que estamos en presencia de un nuevo tiempo, de una nueva hiperfragmentación de las identidades, que en tu análisis, Marcelo, puede llegar a indicar esta proximidad de lo popular y lo nacional. Yo problematizo qué es esto de lo popular y lo nacional hoy, en este tiempo en donde el sistema democrático, y los que somos demócratas y estamos convencidos que a través de la democracia y del diálogo surgen los consensos, tres palabras que son un insulto en la boca también del presidente Milei. Entonces, estamos ante un nuevo tiempo que va a requerir de un esfuerzo más grande que de problematizar nuestras propias identidades. En ese sentido, yo creo que es una discusión que se arrastra también hace bastante tiempo, en esta cuestión de los partidos populares que se disputaran el electorado. Pero sin embargo los electorados están bien marcados. Hay electorados en donde a nosotros como radicales se nos exige siempre un poco más y no se nos perdona determinadas cosas. Entonces yo lo que digo es, está bien lo que vos caracterizabas también. Hay que ir al voto de cada uno de los legisladores, senadores o diputados de la Nación y entender las causas y las motivaciones políticas de cada uno de ellos, que en esas causas probablemente radique también la reconfiguración de un poco del sistema político argentino. Te hago la última porque sé que es el día de tu cumpleaños y estás yendo a una reunión, pero el otro día escuchaba una entrevista que le hacían en Blender a Rodrigo de Loredo y hablaba todo el tiempo al principio de esa entrevista que la Argentina es como un péndulo, ¿no? Y que todo lo que sucede hoy con la gobernanza de Javier Milei es porque el kirchnerismo le dio mucha importancia a los derechos humanos, le dio mucha importancia a las políticas de género, entonces ahora es como que ese péndulo se puso en el otro extremo. Cuando trato de analizar eso, pienso también en las manifestaciones que ha tenido cuando se llevó adelante la interna de la Unión Cívica Radical en tu provincia, en la que militás, en la provincia de Buenos Aires, donde el presidente actual de la UCR de la provincia de Buenos Aires es el senador Maxi Abad. Y ahí es donde quería tratar de preguntarte y decir, bueno, a ver, Rodrigo Loredo eligió un péndulo, digamos, tendiente a un radicalismo más conservador. Ahora, Maxi Abad, que es el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, leyendo la última decisión política de él, que es abstenerse al rechazo del DNU 7023, ¿vos considerás que está todavía definiendo para dónde cae en ese péndulo Maxi? Y al decidir eso, también hay como una decisión de para dónde va la fuerza más importante militante del radicalismo, que es el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido que desde la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos que construir esa alternativa al gobierno de Javier Milei. No lo dudo un solo instante. Por eso mi votación en la ley ómnibus fue negativa, porque encarnaba una nueva defraudación. Y yo sé que es difícil plantearse cuando un gobierno recién está comenzando, y más con el ejercicio que hacemos nosotros de responsabilidad. Pero vos fíjate, te cito casi las mismas frases que el propio Rodrigo, pero para llegar a un resultado distinto. La responsabilidad tiene que estar con la gente y con el electorado, no con los gobiernos y con los partidos políticos. Yo no estoy más comprometido con mi partido que con la situación que atraviesa, que vivimos en este ajuste, y en este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces yo no hablo de... Te cortó un poquito, Pablo. ¿Lo volvemos a tener a Pablo? A veces se cortó. Un lugar desde simbólico de la política. Hablo desde la realidad, desde cuando... Y se está entrecortando. Pablo, si me escuchás, está saliendo medio entrecortado al final de la entrevista, pero creo que se entendió un poco, que no hablaba desde una lógica del simbolismo, sino creo que desde el lugar de la acción. ¿Estás ahí, Pablo?
Sí, a ver si me escuchan bien, les pido disculpas, se cortó. Sí, dale un cierre porque entramos en un momento de entrecortamiento de la comunicación y justo estaba cerrando. Bueno, no, les decía, muchachos, yo creo que hay que trabajar más para que las posiciones políticas hablen y den cuenta de la realidad más que de esas etiquetas simbólicas que a veces a la política le gusta abrazar. Entonces yo desde este lugar que digo, mi compromiso no está más con mi propio partido, a pesar de que estoy afiliado desde muy joven edad, que con la realidad que atravesamos y pasamos todos en este ajuste que nos toca si nos alcanza a todos. El esfuerzo que estamos haciendo tiene que valer la pena. Entonces, por eso es que yo digo, la responsabilidad nunca puede estar más por encima, o mirando para un partido, o esa responsabilidad histórica y demás. Yo creo que hay que tener, para que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires vuelva a ser fuerte y potente, hay que tener posiciones claras y contundentes. Pablo, bueno, que termines bien estos felices 36. Te mando un abrazo, ha sido un placer y estaremos hablando durante el transcurso de este 2024. Un saludo a todos. Gracias, buen fin de semana. Quien estaba hablando con nosotros era el cumpleañero, diputado nacional por la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, el abogado Pablo Giuliano, quien trabaja con otro grupo de diputados nacionales y bajo el liderazgo de Facundo Manes.
liderazgo de Facundo Manes, que intentan que el radicalismo, como estábamos analizando en la entrevista, transite hacia puertos más progresistas y se aleje de ideas conservadoras. Eso es un poco lo que estábamos tratando de debatir en esta entrevista. Y José, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Ganaron ayer. Ganamos, es cierto. ¿Cuánto ganaron? Pues